Primera de Crónicas, capítulo 1. Adán, Set, Enos, 2 Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé, Sem, Cam, y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Dadai, Javán, Tubal, Mesec, y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut, y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Sata, Raema, y Sabteca. Y los hijos de Raema, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Mizraim engendró a Ludim, Ananim, Laabim, Naphtuim, Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos, y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y al Eteo, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, al Aradeo, y al Samareo, y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus, Hul, Gete, y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Geber. Y a Geber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Elmodad, Selef, a Sarmabet, y Gera, a Adoram también, a Usal, Dicla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Javila, y Jobab, todos hijos de Joctán. Sem, Arfaxad, Sela, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare, y Abram, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias, el primogénito de Ismael, Nabayot, después Sider, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Ahora los hijos de Setura, concubina de Abraham, ella parió a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac, y Asúa. Los hijos de Joxán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efe, Enoc, Abida, y Eldaa, todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalam, y Cora. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefi, Gatam, Knas, Timná, y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Samá, y Nisa. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser, y Disán. Los hijos de Lotán, Ori, y Omam, y Timná fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Alían, Manaac, Ebal, Sefi y Onam. Los hijos de Sibeún, Allá y Ana. Disón fue hijo de Ana, y los hijos de Disón, Amrán, Esbán, y Trán y Querán. Los hijos de Eser, Bilam, Saabán, y Jaacán. Los hijos de Disán, Jus y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, Belá, hijo de Bie, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y muerto Belá, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Adad hijo de Bedad, el cual hirió a Madián en la campaña de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Muerto Adad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al río. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán hijo de Acbe. Y muerto Baal-Hanán, reinó en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fue Paí, y el nombre de su esposa Meetabel, hija de Matred, y esta de Mesaab. Muerto Adad, sucedieron los duques en Edom, el duque Timná, el duque Alia, el duque Getet, el duque Olibama, el duque Ela, el duque Pinón, el duque Knas, el duque Temán, el duque Mibsar, el duque Magdiel, el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom. Capítulo 2. Estos son los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad, y Aser. Los hijos de Judá, Onán, y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Suá, Cananea. Y
primogénito de Judá, fue malo delante del Señor, y matólo. Y Tamar su nuera le parió a Fares y a Zara. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Y los hijos de Zara, Simri, Etán, Emán, y Calcol, y Darda, en todos 5. Hijo de Carmi fue Acán, el que alborotó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Azaría fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, Jerameel, Ram, y Kelubai. Y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Y Naasón engendró a Salma, y Salma engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, y el segundo Abinadab, y Sima el tercero. El cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab, y Asael. Abigail engendró a Amasa, cuyo padre fue Yiter ismaelita. Caleb hijo de Esrón engendró a Jeriote su esposa Azuba. Y los hijos de ella fueron Geser, Sobad, y Ardón. Y muerta Azuba, tomó Caleb por esposa a Efrata, la cual le parió a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Después entró Ersón a la hija de Maquir padre de Galaad, la cual tomó siendo el de 60 años, y ella le parió a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Y Jesur y Aram tomaron las ciudades de Jair de ellos, y Akenat con sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir padre de Galaad. Y muerto Esrón en Caleb de Efrata, Abia esposa de Esrón le parió a Asur padre de Tecoa. Y los hijos de Jerameel primogénito de Esrón fueron Ram su primogénito, Buna, Orem, Osem, y Ahías. Y tuvo Jerameel otra esposa llamada Atara, que fue madre de Onam. Y los hijos de Ram primogénito de Jerameel fueron Maas, Jamín, y Acar. Y los hijos de Onam fueron Samai, y Jada. Los hijos de Samai, Nadab, y Abisur. Y el nombre de la esposa de Abisur fue Abiail, la cual le parió a Abán, y a Molib. Y los hijos de Nadab, Sild y Apaim. Y Sild murió sin hijos. E Isi fue hijo de Apaim, y Sesam, hijo de Isi, e hijo de Sesam, Alai. Los hijos de Jada hermano de Samai, Yiter y Jonatán. Y murió Yiter sin hijos. Y los hijos de Jonatán, Pelet, y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Y Sesán tuvo un siervo egipcio que se llamaba Jara. Y Sesán dio su hija a Jara su siervo por esposa, y ella le parió a Atai. Y Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Sabad. Y Sabad engendró a Eflal, y Eflal engendró a Obed. Y Obed engendró a Jehú, y Jehú engendró a Azarías. Y Azarías engendró a Eles, y Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai, y Sismai engendró a Salum. Y Salum engendró a Jecamía, y Jecamía engendró a Elisama. Los hijos de Caleb hermano de Jerameel fueron Mesa su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Core, y Tapúa, y Resem, y Sema. Y Sema engendró a Raam, padre de Jorcaam, y Resem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betsur. Y Efa, concubina de Caleb, le parió a Arán, y a Mosa, y a Gasés. Y Arán engendró a Gasés. Y los hijos de Jadai, Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efa, y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, le parió a Sebet, y a Tirana. Y también le parió a Saaf padre de Madmana, y a Seba padre de Macbena, y padre de Giba. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belem, Jareb, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal padre de Kiriat Jearim fueron Arue, la mitad de los manaetitas. Y las familias de Kiriat Jearim fueron los itritas, y los futeos, y los amatitas, y los misraiteos, de los cuales salieron los oratitas, y los estaolitas. Los hijos de Salma, Belem, y los netofatitas, los cuales son las coronas de la casa de Joab, y de la mitad de los manaetitas, los oraitas. Y las familias de los escribas, que moraban en Yabs, fueron los tirateos, simateos, sucateos, los cuales son los cineos que vinieron de Amat,
padre de la casa de Recab. Capítulo 3. Estos fueron los hijos de David, que le nacieron en Hebrón: Amnón el primogénito, de Ahinoam jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail de Carmelo; el tercero, Absalom, hijo de Maaca hija de Talmai rey de Gesur; el cuarto, Adonías hijo de Agit; el quinto, Cefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla su esposa. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Sima, Sobab, Natán, y Salomón, de Betsoa hija de Amiel; y otros 9, Ibaar, Elisama, y Elifelet; Noga, Nefeg, y Jafía; Elisama, Eliada, y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abía, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joas, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam, e hijo del cual fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías: Joanán su primogénito; el segundo Joacim; el tercero Sedequías; el cuarto Salum. Los hijos de Joacim: Jeconías su hijo, hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías: Asir, Salatiel su hijo, Malquiram, Pedaía, Seneaser, y Jecamía, Osama, y Nedabía. Y los hijos de Pedaía: Zorobabel, y Simi. Y los hijos de Zorobabel: Mesulam, Ananías, y Selomit su hermana, y Asuba, Oel, y Berequías, Asadía, y Jusabeset. 5. Los hijos de Ananías: Pelatías, y Jesaías, hijo de Refaías, hijo de Arnán, hijo de Obdías, hijo de Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías: Atús, y Geal, Varias, Nearías, y Safat. 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3, Elienai, Ezequías, y Asdicam. Los hijos de Elienai fueron estos 7, Odavias, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías, y Anani. Capítulo 4. Los hijos de Judá: Fares, Esrón, Carmi, Ur, y Sobal. Y Reaías hijo de Sobal engendró a Jaat, y Jaat engendró a Ahumai y a Laad. Estas son las familias de los oratitas. Y estas son las del padre de Etam: Jezreel, Isma, e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Haslelponi. Y Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belem. Y Asur padre de Tecoa tuvo 2 esposas, a saber, Elea, y Naara. Y Naara le parió a Usam, y a Efer, a Temení, y a Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Y los hijos de Elea: Seret, Jesoar, Etnan. Y Cos engendró a Anob, y a Sobeba, y la familia de Arel hijo de Erem. Y Jabs fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabs, diciendo: por cuanto le parí en dolor. E invocó Jabs al Dios de Israel, diciendo: oh si me dieras bendición, y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo, y me libraras de mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Y Caleb hermano de Sua engendró a Maquir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Betrafa, a Pasea, y a Teina, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Cenes: Otoniel, y Serayá. Los hijos de Otoniel: Atat, y Meonotai, el cual engendró a Ofra, y Serayá engendró a Joab, padre de los habitantes en el valle llamado de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb hijo de Jefone: Iru, Ela, y Naam, e hijo de Ela fue Cenez. Los hijos de Jaleleel: Sip, Sifas, Tidias, y Azareel. Y los hijos de Esde: Jiter, Mirt, Efe, y Jalón. También engendró a Mariam, y Samai, y a Isba, padre de Estemoa. Y su esposa Judaía le parió a Jered padre de Gedor, y a Geber padre de Soco, y a Icutiel padre de Sanoa.
Estos fueron los hijos de Betia hija de Faraón, con la cual casó Mir. Y los hijos de la esposa de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila de Garmi, y Estemoa de Maacati. Y los hijos de Simón, Amnón, y Rina, hijo de Anán, y Tilón. Y los hijos de Isi, Soet, y Ben-Soet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y de la familia de la casa del oficio del lino en la casa de Asbea, y Joacim, y los varones de Coseba, y Joas, y Sarab, los cuales dominaron en Moab, y Jasub y Lehem, que son palabras antiguas. Estos fueron alfareros y se hallaban en medio de plantíos y cercados, los cuales moraron allá con el rey para su obra. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl. También Salún su hijo, Misam su hijo, y Misma su hijo. Los hijos de Misma, Amuel su hijo, Sacur su hijo, y Simi su hijo. Los hijos de Simi fueron 16, y 6 hijas, mas sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Berseba, y en Molada, y en Azar-Sual, y en Bala, y en Esem, y en Tolad, y en Betuel, y en Orma, y en Siclag, y en Bet-Marcabot, y en Asasusim, y en Bet-Birai, y en Saharaim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David, y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, y Toquen, y Asán, 5 pueblos, y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su descendencia, y Mesobab, y Jamlec, y Josías hijo de Amasías, Joel, y Jehú hijo de Josibias, hijo de Seraía, hijo de Asiel, y Elienai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, y Sisa hijo de Sifi, hijo de Ayón, hijo de Jedaía, hijo de Simbi, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales que vinieron en sus familias, y que fueron multiplicados en gran manera en las casas de sus padres. Y llegaron hasta la entrada de Gador hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, y quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban de antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y estancias que allí hallaron, y destruyéronlos, hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatía, y a Nearías, y a Refaías, y a Uziel, hijos de Isi, e hirieron al resto que había escapado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Capítulo 5. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaía su hijo, Gog su hijo, Simi su hijo, Micaía su hijo, Recaía su hijo, Baal su hijo, Bera su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pilneser rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. Y Bela hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-Meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto desde el río Eufrates, porque tenía muchos ganados en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl trajeron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas sobre toda la tierra oriental de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Y Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Hanai, después Safat. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Geber, en todos 7. Estos fueron los hijos de Abiail hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Gesiai, hijo de Jado, hijo de Bus. También Ahí,
hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres, los cuales habitaron en Galaad, en Basán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam rey de Judá, y en días de Jeroboam rey de Israel. Los hijos de Rubén, y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, y diestros en guerra, en 44,760 que salían a batalla. Y tuvieron guerra con los agarenos, y Getur, y Nafis, y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos fueron entregados en sus manos, y todos los que con ellos estaban, porque clamaron a Dios en la batalla, y les fue propicio, porque confiaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, y 250,000 ovejas, 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos heridos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta la transmigración. Y los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en la tierra, desde Basán hasta Baal Hermón, y Senir y el monte de Hermón, multiplicados en gran manera. Y estas fueron las cabezas de las casas de sus padres, Efe, Isi, y Eliel, Asriel, y Jeremías, y Odavia, y Jadiel, hombres valientes y de esfuerzo, varones de nombre, y cabeceras de las casas de sus padres. Mas se rebelaron contra el Dios de sus padres, y fornicaron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Dios había destruido de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pilneser rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y llevólos a Alad, y a Abor y a Ara, y al río de Gozán, hasta hoy. Capítulo 6. Los hijos de Leví, Gersón, Cout y Merari. Los hijos de Cout, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y Mariam. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Faíns, y Faíns engendró a Abisua, y Abisua engendró a Buquí, y Buquí engendró a Uzi, y Uzi engendró a Seraías, y Seraías engendró a Merayot, y Merayot engendró a Amarías, y Amarías engendró a Aitob, y Aitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Aimaas, y Aimaas engendró a Azarías, y Azarías engendró a Johanan. Y Johanan engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Y Azarías engendró a Amarías, y Amarías engendró a Aitob. Y Aitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Salum. Y Salum engendró a Hilquías, e Hilquías engendró a Azarías. Y Azarías engendró a Seraía, y Seraía engendró a Josadec. Y Josadec fue cautivo cuando el Señor transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví, Gersón, Cout y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simi. Los hijos de Cout, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Maali y Musi. Estas son las familias de Leví, según sus descendencias. Gersón, Libni su hijo, Jaat su hijo, Sima su hijo, Joab su hijo, Ito su hijo, Sera su hijo, Yatrai su hijo. Los hijos de Cout, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo, Taat su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo, y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana, Amasai, Aimot y Elcana. Los hijos de Elcana, Sofai su hijo, Naat su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito Basni y Abías. Los hijos de Merari, Maali, Libni su hijo, Simi su hijo, Usa su hijo, Sima su hijo, Agía su hijo, Asaía su hijo. Y estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa del Señor, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de la congregación en cantares, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos asistían, de los hijos de Cout, Emán cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías,
hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Core, hijo de Isar, hijo de Cout, hijo de Leví, hijo de Israel, y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Sima, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adaya, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simi, hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Mas los hijos de Merari y sus hermanos estaban a la mano siniestra, es a saber, Etán hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Ilquías, hijo de Amasai, hijo de Baní, hijo de Semer, hijo de Maali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví, y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón y sus hijos ofrecían perfume sobre el altar de la ofrenda quemada, y sobre el altar del perfume, en toda la obra del lugar santísimo, y para hacer las expiaciones sobre Israel, conforme a todo lo que Moisés siervo de Dios había mandado. Y los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Faín su hijo, Abiso su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraía su hijo, Merayot su hijo, Amaría su hijo, Aitob su hijo, Sadoc su hijo, Aimá su hijo. Y estas son sus habitaciones, conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque de ellos fue la suerte. Les dieron pues a Hebrón en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de ella. Mas el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. Y a los hijos de Aarón dieron las ciudades de Judá de acogimiento, es a saber, a Hebrón, y a Libna con sus ejidos, a Jatir, y Estemoa con sus ejidos, y a Ilem con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos, a Asán con sus ejidos, y a Bet-Semes con sus ejidos, y de la tribu de Benjamín, a Jeba con sus ejidos, y a Alemet con sus ejidos, y a Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades, repartidas por sus linajes. A los hijos de Cout, que quedaron de su parentela, dieron 10 ciudades de la media tribu de Manasés por suerte. Y a los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isacar, y de la tribu de Aser, y de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, y de la tribu de Gad, y de la tribu de Zabulón, se dieron por suerte 12 ciudades. Y dieron los hijos de Israel a los levitas ciudades con sus ejidos. Y dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. Y a los linajes de los hijos de Cout dieron ciudades con sus términos de la tribu de Efraín. Y diéronles las ciudades de acogimiento, a Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, y a Geser con sus ejidos, y a Jocmam con sus ejidos, y a Bet-Orón con sus ejidos, y a Jalón con sus ejidos, y a Gat-Rimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, a Ene con sus ejidos, y a Bilam con sus ejidos, para los del linaje de los hijos de Cout que habían quedado. Y a los hijos de Gersón dieron de la familia de la media tribu de Manasés, a Golán en Basán con sus ejidos y a Astarot con sus ejidos. Y de la tribu de Isacar, a Sedes con sus ejidos, a Daberat con sus ejidos, y a Ramot con sus ejidos, y a Anem con sus ejidos. Y de la tribu de Aser, a Masal con sus ejidos, y a Abdón con sus ejidos, y a Ucoc con sus ejidos, y a Reob con sus ejidos. Y de la tribu de Neftalí, a Sedes en Galilea con sus ejidos, y a Amón con sus ejidos, a Kiriat Jearim con sus ejidos. Y a los hijos de Merari que habían quedado, dieron de la tribu de Zabulón a Rimón con sus ejidos, y a Tabor con sus ejidos. Y de la otra parte del Jordán de Jericó, al oriente del Jordán, dieron, de la tribu de Rubén, a Becer en el desierto con sus ejidos, y a Jasa con sus ejidos, y a Cademot con sus ejidos, y a Mefaat con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, a Ramot en Galaad con sus ejidos, y a Maanaim con sus ejidos, y a Esbón con sus ejidos, y a Jaser con sus ejidos. Capítulo 7. Los hijos de Isacar, 4. Tola, Fua, Jabsub, y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gisam y Samuel, cabezas en las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David,
22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Isaías, y los hijos de Isaías, Micael, Obadías, Joel, e Isías, todos, 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas esposas e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Bequer, y Jediael. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot, e Iri, 5 cabezas de casas de linajes, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Bequer, Semira, Joas, Eliezer, Elienai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alemet, todos estos fueron hijos de Bequer, y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran cabezas de sus familias, resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Jediael fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jebús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis, y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Jediael, cabezas de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Y Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Ae. Los hijos de Neftalí, Jaoel, Guni, Geser, y Salum, hijos de Bila. Los hijos de Manasés, Asriel, el cual le parió su concubina la Sida, la cual también le parió a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó por esposa la hermana de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca y el nombre del segundo fue Zelofead. Y Zelofead tuvo hijas, y Maaca esposa de Maquir le parió un hijo, y llamóle Pérez, y el nombre de su hermano fue Seres, cuyos hijos fueron Ulam y Resem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Jamoleket parió a Isod, y a Abiezer, y Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Sikelm, Liki, y Aniam. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo Taat, Elada su hijo, Taat su hijo, y Sabat su hijo, y Sutela su hijo, y Eser, y Elad, mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarle sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Entrando él después a su esposa, ella concibió, y parió un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Horón la baja y la alta, y a Uz en Seera. Hijo de este Bería fue Refa, y Resef, y Tela su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nan su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas, asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Asa y sus aldeas. Y a la parte de los hijos de Manasés, Bet-Sean con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel, los hijos de Aser, Inna, Isua, Isui, Bería, y su hermana Sera, los hijos de Bería, Geber, y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit, y Geber engendró a Jaflet, Semer, Otam, y su hermana de ellos, los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal, y Asbat. Aquestos los hijos de Jaflet, y los hijos de Semer, Ahí, Roega, Jehuba, y Aram, los hijos de Elem su hermano, Sofa, Inna, Selles, y Amal, los hijos de Sofa, Sua, Arnafer, Sual, Beri, Inda, Beser, Od, Samá, Silsa, y Tran y Bera, los hijos de Jiter, Jefone, Pispa, y Ara, y los hijos de Ulla, Ara, y Aniel, y Resia. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, hombres de gran valor, cabezas de príncipes. Y el número por sus linajes entre los aptos para la guerra y la batalla fue 26.000 hombres. Capítulo 8. Benjamín engendró a Bela su primogénito, Asbel el segundo, Ara el tercero, Noa el cuarto, y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisua, Naamán, Ahoa, y Gera, Sefufán, y Uram.
Y estos son los hijos de Ehud, estos las cabezas de padres que habitaron en Gabaa, y fueron transportados a Manaat. Es a saber, Naamán, Ahías, y Gera, los transportó, y engendró a Usa, y a Ayud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara que eran sus esposas. Engendró pues dejó de su esposa, a Jobab, Sibias, Mesa, Malcam, Jeus, Soquías, y Mirma. Estos son sus hijos, cabezas de familias. Más de Usim engendró a Abitob, y a El-Paal. Y los hijos de El-Paal, Heber, Misam, y Semeb, el cual edificó a Ono, y a Lot con sus aldeas. Verías también, y Sema, que fueron las cabezas de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat, y a Io, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Eder, Micael, Ispa, y Joa, hijos de Berías, y Zebadías, Mesulam, Isqui, Heber, Ismari, Islia, y Jobab, hijos de El-Paal, y Jasim, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Baraías, y Simrat, hijos de Simi, e Ispan, Heber, Eliel, Adón, Sicri, Anán, Ananía, Belam, Anatotías, Ibdaías, y Peniel, hijos de Sasac, y Samseri, Searías, Atalía, Jaarsías, Elías, Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes, y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la esposa del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito, Abdón, luego Sur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Ahíe, y Seker. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, enfrente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Taarea y Ahaz. Y Ahaz engendró a Joada, y Joada engendró a Alemet, y a Asmavet, y a Simri, y Simri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías, y Anán, todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec su hermano, Ulam su primogénito, Jeus el segundo, Elifelet el tercero. Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Capítulo 9. Y contado todo Israel por el orden de los linajes, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, que fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en sus ciudades, fueron así de Israel, como de los sacerdotes, levitas y netineos. Y habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Uray hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imrai, hijo de Baní, de los hijos de Fares hijo de Judá, y de Siloni, Asaías el primogénito, y sus hijos. Y de los hijos de Sara, Jehuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Sayu hijo de Mesulam, hijo de Odavía, hijo de Asenua, e Ibnías hijo de Jeroam, y Ela hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías, y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron cabezas de familia en las casas de sus padres, y de los sacerdotes, Jedaía, Joyarib, Jaquim, y Azarías hijo de Hilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y Adaías hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, cabezas de las casas de sus padres, en número de 1760, hombres de grande eficacia en la obra del ministerio en la casa de Dios. Y de los levitas, Semeías, hijo de Asub, hijo de Asricam, hijo de Asabías de los hijos de Merari, y Bacbacar, Eres, y Galal, y Matanías hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, y Obadías hijo de Semeías,
hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán, y sus hermanos. Salum era el jefe, y hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Y Salum hijo de Core, hijo de Ebiasaf, hijo de Corá, y sus hermanos los coraitas por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Y sus padres fueron sobre la cuadrilla del Señor guardas de la entrada. Y Faíns hijo de Eleazar fue antes capitán sobre ellos, siendo el Señor con él. Y Zacarías hijo de Meselemia era portero de la puerta del tabernáculo de la congregación. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa del Señor y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 vientos, al oriente, al occidente, al septentrión y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas, venían cada 7 días por sus tiempos con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían cargo de la guardia y el de abrir aquella todas las mañanas. Algunos de estos tenían cargo de los vasos del ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían cargo de la vajilla, y de todos los vasos del santuario, y de la harina, y del vino, y del aceite, y del incienso, y de los aromas. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los ungüentos aromáticos. Y Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coraita, tenía cargo de las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Cout y de sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Y de estos había cantores, principales de familias de los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Y en Gabaón habitaban Jehiel padre de Gabaón, el nombre de cuya esposa era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ayo, Zacarías, y Miclot. Y Miclot engendró a Samaán. Y estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y Esbaal. E hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea, y Ahaz. Ahaz engendró a Jara, y Jara engendró a Alemet, Asmavet, y Simri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son, Asdicam, Bocru, Ismael, Seraía, Obadías, y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10. Los filisteos pelearon con Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, y a Abinadab, y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y agravóse la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y fue de los flecheros herido. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, y traspásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos, y me escarnezcan. Pero su escudero no quiso, porque tenía gran miedo. Entonces Saúl tomó la espada, y echóse sobre ella. Y como su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y matóse. Así murió Saúl, y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades, y huyeron, y vinieron los filisteos, y habitaron en ellas. Y sucedió que viniendo el día siguiente los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa.
Y luego que le hubieron desnudado, tomaron su cabeza y sus armas, y enviáronlo todo a la tierra de los filisteos por todas partes, para que fuese denunciado a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de su Dios, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, levantáronse todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl, y los cuerpos de sus hijos, y trajéronlos a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de la encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó al que tenía espíritu de hechicería, inquiriéndole, y no inquirió del Señor, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Y además antes de ahora, aun mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. También el Señor tu Dios te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por mano de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus, y allí era el jebuseo habitador de aquella tierra. Y los moradores de Jebus dijeron a David, No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero hiriere al jebuseo, será cabeza y jefe. Entonces Joab hijo de Sarvia subió el primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto le llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta la cerca, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y el Señor de los ejércitos era con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobam, Acmonita, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este fue Eleazar hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una suerte de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Pusiéronse ellos en medio del campo, y la defendieron, y vencieron a los filisteos, y favoreciólos el Señor con grande salvamento. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campo de los filisteos en el valle de Rephaim. Y David estaba entonces en la fortaleza, y había a la sazón guarnición de filisteos en Belem. David deseó entonces, y dijo, quien me diera a beber de las aguas del pozo de Belem, que está a la puerta. Y aquellos 3 rompieron por el campo de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belem, que está a la puerta, y tomaron y trajeronla a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó al Señor, y dijo, Guárdeme mi Dios de hacer esto, ¿había yo de beber la sangre de estos varones con sus vidas, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes, y Abisai, hermano de Joab, era cabeza de los 3, el cual blandió su lanza sobre 300, a los cuales hirió, y fue entre los 3 nombrado. De los 3 fue más ilustre que los otros 2, y fue el principal de ellos, mas no llegó a los 3 primeros. Benaías hijo de Joiada, hijo de varón valiente, de grandes hechos, de Cabseel, él mató a 2 hombres como leones de Moab, también descendió, y mató un león en mitad de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un enjullo de tejedor, mas él descendió a él con un bastón, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y matólo con su misma lanza. Esto hizo Benaía hijo de Joiada, y fue nombrado entre los 3 valientes, y fue el más honrado de los 30, mas no llegó a los 3 primeros. A este puso David sobre su guardia, y los valientes de los ejércitos, Asael hermano de Joab, y Elhanán hijo de Dodo de Belem, Samot de Arori, él es pelonita,
Ira hijo de Iques tecoita, Abieser anatotita, Sibecayus atita, Ilaya oita, Maray el netofatita, Eled hijo de Baana el netofatita, Itai hijo de Riba y de Gabaa de los hijos de Benjamín, Benaías el piratonita, Urai del río Gaas, Abiel arbatita, Asmavet baarumita, Eliabas albonita, los hijos de Asem gisonita, Jonatán hijo de Saje ararita, Ayam hijo de Sacar ararita, Elifal hijo de Ur, Eferme queratita, Ahía pelonita, Esro carmelita, Naari hijo de Esbai, Joel hermano de Natán, Mibar hijo de Agrai, Seleca monita, Naara y berotita, escudero de Joab hijo de Sarbia, Ira y Treo, y ahora de Trio, Urías eteo, Sabad hijo de Ali, Adina hijo de Sisa rubenita, príncipe de los rubenitas, y con el 30, Anán hijo de Maaca, y Josafat mitnita, Usías astarotita, Samá y Jehiel hijos de Ota marorita, Gediael hijo de Simri, y Joa su hermano, Tisita, Eliel de Maabí, Jeribay y Josabia hijos de El Naam, e Itma moabita, Eliel, y Obed, y Jaasiel de Mesobia. Capítulo 12. Estos son los que vinieron a David a Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl hijo de Cis, y eran de los valientes ayudadores de la guerra. Estaban armados de arcos, y usaban de ambas manos en tirar piedras con honda, y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ayeser, después Joas, hijos de Sema Gabaatita, y Gesiel, y Pelet, hijos de Asmavet, y Beraca, y Jehú anatotita, e Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, y Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabat Gederatita, Elusai, y Jeremot, Bealías, Semarías, y Cefatías el Arufita, Elcana, e Isías, y Azareel, y Joeser, y Jasobam, de Coré, y Joela, y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad se huyeron a David, estando en la fortaleza en el desierto, muy valientes hombres de guerra para pelear, dispuestos a hacerlo con escudo y pavés, sus rostros como rostros de leones, y ligeros como las cabras monteses. Eser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbani el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres, y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando había salido sobre todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David a la fortaleza, y David salió a ellos, y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas y para entregarme a mis enemigos, siendo mis manos sin iniquidad. Véalo el Dios de nuestros padres, y lo reprenda. Entonces se embistió el espíritu en Amasai, príncipe de 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues que también tu Dios te ayuda. Y David los recibió, y púsolos entre los capitanes de la cuadrilla. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, aunque no les ayudaron, porque los sátrapas de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo, con nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo el a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, y Josabad, y Jediael y Micael, y Josabad, y Eliú, y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra aquella compañía, porque todos ellos eran hombres valientes, y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un grande ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban a punto de guerra, y vinieron a David en Hebrón, para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800, a punto de guerra. De los hijos de Simeón, valientes y esforzados hombres para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700.
y Sadoc, mancebo valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín hermanos de Saúl, 3000, porque aún en aquel tiempo muchos de ellos tenían la parte de la casa de Saúl. Y de los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y de Zabulón 50,000, que salían a campaña a punto de guerra, con todas armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y de Neftalí 1000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. Y de Aser, a punto de guerra y aparejados a pelear, 40,000. Y de la otra parte del Jordán, de los Rubenitas y de los de Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda suerte de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ellos. Y también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron pan en asnos, y camellos, y mulos, y bueyes, y provisión de harina, masas de higos, y pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de cientos, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la congregación de Israel: si os parece bien y del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos que se junten con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no inquirimos de ella. Y dijo toda la congregación que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta entrar en Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que es en Judá, para pasar de allí el arca del Señor Dios que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Cuidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, e hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque el Señor había hecho rotura en Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino llevóla a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-edom, en su casa, 3 meses, y bendijo el Señor la casa de Obed-edom, y todas las cosas que tenía. Capítulo 14. E Hiram rey de Tiro envió embajadores a David, y madera de cedro, y albañiles y carpinteros, que le edificasen una casa. Y entendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había ensalzado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también esposas en Jerusalén y aún engendró David hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samua, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisua, Elifelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Villada y Elifelet. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y como David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos, y extendiéronse por el valle de Rephaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo: sube, que yo los entregaré en tus manos.
Subieron pues a Baal Perasim, y allí los hirió David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen al fuego. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a inquirir de Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los morales. Y así que oyeres venir un estruendo por las copas de los morales, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el campo de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, e hirieron el campo de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y puso el Señor temor de David sobre todas las naciones. Capítulo 15. Hizo también casas para sí en la ciudad de David, y labró un lugar para el arca de Dios, y tendióle una tienda. Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Y juntó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca del Señor a su lugar, el cual le había él preparado. Juntó también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Cout, Uriel el principal, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semeías el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel, y Aminadab. Y díjoles: Vosotros que sois los principales de padres entre los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra del Señor. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que constituyesen de sus hermanos cantores, con instrumentos de música, con salterios, y arpas, y címbalos, que resonasen, y alzasen la voz con alegría. Y los levitas constituyeron a Emán hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Beni-Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías, y Matitías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf, y Etán, que eran cantores, sonaban con címbalos de latón. Y Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías, y Benaías, con salterios sobre Alamot. Y Matitías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel, y Asasías, cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Y Kenanías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto, porque era entendido. Y Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías, y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto del Señor, de casa de Obed-edom, con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaban 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto del Señor, con júbilo y sonido de bocinas, y trompetas, y címbalos, y al son de salterios y arpas.
Y como el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón. Capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios, y asentáronla en medio de la tienda que David había tendido para ella, y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios. Y como David hubo acabado de ofrecer las ofrendas quemadas y los pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, y una pieza de carne, y un frasco de vino. Y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas, para recordar, y dar gracias, y alabar al Señor Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matitías, Eliab, Benaías, Obed-edom, y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, mas Asaf hacía sonido con címbalos. Benaías también y Jaasiel, sacerdotes, continuamente con trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, dio David principio a dar gracias al Señor por mano de Asaf y de sus hermanos. Confesad al Señor, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Israel su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor, Él es nuestro Dios, sus juicios en toda la tierra. Haced memoria de su pacto perpetuamente, y de la palabra que Él mandó en 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, suerte de vuestra herencia, cuando erais pocos en número, pocos y peregrinos en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad al Señor, toda la tierra, anunciad de día en día su salvación. Declarad entre las gentes su gloria, y en todas las naciones sus maravillas. Porque grande es el Señor, y digno de ser grandemente loado, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas el Señor hizo los cielos. Poderío y hermosura delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Atribuid al Señor, oh familias de los pueblos, atribuid al Señor gloria y potencia. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda, y venid delante de él, postraos delante del Señor en la hermosura de su santidad debida. Temed en su presencia, toda la tierra, el mundo será aún establecido, para que no se conmueva. Alégrense los cielos, y gócese la tierra, y digan en las naciones, reina el Señor. Resuene el mar, y la plenitud de ella, alégrese el campo, y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, juntanos, y líbranos de las gentes, para que demos gracias a tu santo nombre, y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó al Señor. Y dejó allí, delante del arca del pacto del Señor, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus hermanos, 68, y a Obed-edom hijo de Jedutún, y a Asa, por porteros. Asimismo a Sadoc el sacerdote, y a sus hermanos los sacerdotes, delante del tabernáculo del Señor en el alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos al Señor en el altar de la ofrenda quemada, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán y a Jedutún, y los otros escogidos declarados por sus nombres, para dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.
Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para tañer, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún, por porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Capítulo 17. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto del Señor debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. En aquella misma noche fue palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho el Señor: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a Israel hasta hoy, antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. En todo cuanto anduve con todo Israel hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen mi pueblo, para decirles: ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así dijo el Señor de los ejércitos: Yo te tomé de la majada, de detrás del ganado, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y he talado a todos tus enemigos de delante de ti, y he hecho grande nombre, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar a mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite por sí, y que no sea más conmovido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Hágote además saber que el Señor te ha de edificar casa. Y será que, cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternalmente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Mas yo lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternalmente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, y estuvo delante del Señor, y dijo: Oh Señor Dios, ¿quién soy yo, y cuál es mi casa, que me has traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para más lejos, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Señor Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Señor, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Oh Señor, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiera un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Señor, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: El Señor de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo de orar delante de ti. Ahora pues, Señor, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, oh Señor, la has bendecido, y será bendita para siempre. Capítulo 18. Después de estas cosas aconteció que David hirió a los filisteos, y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También hirió a Moab, y los moabitas fueron siervos de David trayéndole presentes. Asimismo hirió David a Hadarezer rey de Soba, en Amat, yendo él a asegurar su dominio al río de Eufrates. Y tomóles David 1000 carros, y 7000 de a caballo, y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó.
Y viniendo los siros de Damasco en ayuda de Hadarezer rey de Soba, David hirió de los siros 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria la de Damasco, y los siros fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque el Señor salvaba a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadarezer, y trájolos a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de ciudades de Hadarezer, tomó David muchísimo latón, de que Salomón hizo el mar de latón, las columnas, y vasos de latón. Y oyendo Tou rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Hadarezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David, a inquirir cómo estaba y a felicitarlo por haber peleado con Hadarezer y haberle vencido, porque Tou tenía guerra con Hadarezer. Envióle también toda suerte de vasos de oro, de plata y de latón, los cuales el rey David dedicó al Señor, con la plata y oro que había tomado de todas las naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos, y de Amalec. A más de esto Abisai hijo de Sarbia hirió en el valle de la sal 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque el Señor guardaba a David donde quiera que iba. Y reinó David sobre todo Israel, y hacía juicio y justicia a todo su pueblo. Y Joab hijo de Sarbia era general del ejército, y Josafat hijo de Ahilud, canciller, y Sadoc hijo de Ahitob, y Abimelech hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sausa, secretario, y Benaías hijo de Joiada era sobre los ereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Capítulo 19. Después de estas cosas aconteció que murió Naas rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, haré misericordia con Hanán hijo de Naas, porque también su padre hizo conmigo misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Mas venidos los siervos de David en la tierra de los hijos de Amón a Hanán, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanán, ¿a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores? ¿No vienen antes sus siervos a ti para escudriñar, e inquirir, y reconocer la tierra? Entonces Hanán tomó los siervos de David, y rapólos, y cortóles las vestiduras por medio, hasta las nalgas, y despachólos. Fuéronse pues, y dada que fue la nueva a David de aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados. E hízoles decir el rey, estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanán y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata, para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Siria de los ríos, y de la Siria de Maaca, y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y asentaron su campo delante de Medeba. Y juntáronse también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron, y ordenaron su tropa a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido, estaban por sí en el campo. Y viendo Joab que el escuadrón estaba contra el delante y a las espaldas, escogió de todos los más aventajados que había en Israel, y ordenó su escuadrón contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, ordenándolos en batalla contra los amonitas. Y dijo, si los siros fueren más fuertes que yo, tú me salvarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te salvaré. Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere. Acercóse luego Joab y el pueblo que tenía consigo, para pelear contra los siros, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los siros habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entráronse en la ciudad. Entonces Joab se volvió a Jerusalén, y viendo los siros que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores, y trajeron a los siros que estaban de la otra parte del río, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadarezer. Luego que fue dado aviso a David, juntó a todo Israel, y pasando el Jordán vino a ellos, y ordenó contra ellos su ejército. Y como David hubo ordenado su tropa contra ellos,
pelearon con él los siros. Mas el Siro huyó delante de Israel, y mató David de los siros 7,000 hombres de los carros, y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siros de Adarecer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos, y nunca más quiso el Siro ayudar a los hijos de Amón. Capítulo 20. Y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército, y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y cerró a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá, y destruyóla. Y tomó David la corona de su rey de encima de su cabeza, y hallóla de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y además de esto sacó de la ciudad un muy gran despojo. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y cortólos con sierras, y con trillos de hierro, y segures. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvióse David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser con los filisteos, e hirió Sibecaius Hatita a Sibpai, del linaje de los gigantes, y fueron humillados. Y volvióse a levantar guerra con los filisteos, y mató Elhanán hijo de Jair Alami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un enjullo de tejedores. Y volvió a haber guerra en Gad, donde hubo un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, en todos 24, y también era hijo de Rafa. Denostó él a Israel, mas matólo Jonatán, hijo de Sima hermano de David. Estos fueron hijos de Rafa en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Capítulo 21. Mas Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que contase a Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, contad a Israel desde Berseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada el Señor a su pueblo 100 veces otros tantos. Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será pernicioso a Israel? Mas el mandamiento del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, y fue por todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y hallóse en todo Israel que sacaban espada, 11 veces 100,000, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey. Asimismo desagradó este negocio a los ojos de Dios, e hirió a Israel. Y dijo David a Dios, he pecado gravemente en hacer esto, ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Y habló el Señor a Gad, vidente de David, diciendo, ve, y habla a David, y dile, así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, díjole, así ha dicho el Señor, escógete, o 3 años de hambre, o ser por 3 meses deshecho delante de tus enemigos, y que la espada de tus adversarios te alcance, o por 3 días la espada del Señor y pestilencia en la tierra, y que el ángel del Señor destruya en todo el término de Israel, mira pues que he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en manos de hombres. Así el Señor dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Y envió el Señor el ángel a Jerusalén para destruirla, pero estando él destruyendo, miró el Señor, y arrepintióse de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor, que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Y el ángel del Señor ordenó a Gad que dijese a David,
que subiese y construyese un altar al Señor en la era de Ornán-Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre del Señor. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró y vio a David, y saliendo de la era, postróse en tierra a David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, en que edifique un altar al Señor, y dámelo por su cabal precio, para que cese la plaga del pueblo. Y Ornán respondió a David, tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aun los bueyes daré para ofrendas quemadas, y los trillos para leña, y trigo para el presente, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré ofrendas quemadas que nada me cuesten. Y dio David a Ornán por el lugar 600 siclos de oro por peso. Y edificó allí David un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos, e invocó al Señor, el cual le respondió por fuego del cielo en el altar de la ofrenda quemada. Y como el Señor habló al ángel, él volvió su espada a la vaina. Entonces viendo David que el Señor le había oído en la era de Ornán-Jebuseo, sacrificó allí. Y el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto, y el altar de la ofrenda quemada, estaban entonces en el alto de Gabaón. Mas David no pudo ir allá a inquirir de Dios, porque estaba espantado a causa de la espada del ángel del Señor. Capítulo 22. Y dijo David, esta es la casa del Señor Dios, y este es el altar de la ofrenda quemada para Israel. Después mandó David que se juntasen los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y señaló de ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo aparejó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, y para las junturas, y mucho latón sin peso, y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David madera de cedro innumerable. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y tierno, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las tierras, ahora pues yo le aparejaré lo necesario. Y preparó David antes de su muerte en grande abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y mandóle que edificase casa al Señor Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Mas vino a mí la palabra del Señor, diciendo, Tú has derramado mucha sangre, y has traído grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, sea contigo el Señor, y seas prosperado, y edifiques casa al Señor tu Dios, como Él ha dicho de ti, y el Señor te dé entendimiento y prudencia, y Él te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, y cobra ánimo, no temas, ni desmayes. He aquí, yo en mi estrechez he prevenido para la casa del Señor 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de millares de talentos de plata, no tiene peso el latón ni el hierro, porque es mucho. Asimismo he aprestado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos oficiales, canteros, albañiles y carpinteros, y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del latón y del hierro, no hay número. Levántate pues, y a la obra, que el Señor será contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que diesen ayuda a Salomón su hijo, diciendo, ¿no es con vosotros el Señor vuestro Dios, el cual os ha dado quietud de todas partes, porque Él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sujetada delante del Señor y delante de su pueblo? Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestras almas en buscar al Señor vuestro Dios,
y levantaos, y edificad el santuario del Señor Dios, para traer el arca del pacto del Señor, y los santos vasos de Dios, a la casa edificada al nombre del Señor. Capítulo 23. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel, y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno a uno, 38,000. De estos, 24,000 para dar prisa a la obra de la casa del Señor, y gobernadores y jueces, 6,000. Además 4,000 porteros, y 4,000 para alabar al Señor, dijo David, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. Y repartiólos David en órdenes conforme a los hijos de Leví, Gersón y Cout y Merari. Los hijos de Gersón, Ladán y Simi. Los hijos de Ladán, 3, Jehiel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simi, 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los príncipes de las familias de Ladán. Y los hijos de Simi, Jaat, Sinat, Jeus y Berías. Estos 4 fueron los hijos de Simi. Jaat era el primero, Sinat el segundo, mas Jeus y Berías no multiplicaron en hijos, por lo cual fueron contados por una familia. Los hijos de Cout, Amram, Izar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las más santas cosas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen perfumes delante del Señor, y le ministrasen, y bendijesen en su nombre, para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el primero, e hijo de Eliezer fue Reabía el primero. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Reabía fueron muchos. Hijo de Izar fue Selomit el primero. Los hijos de Hebrón, Jería el primero, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero, y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el primero, e Isía el segundo. Los hijos de Merari, Maali y Musi. Los hijos de Maali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, mas tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus hermanos, las tomaron por esposas. Los hijos de Musi, Maali, Eder y Jerimot, ellos 3. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, cabeceras de familias en sus delineaciones, contados por sus nombres, por sus cabezas, los cuales hacían obra en el ministerio de la casa del Señor, de 20 años arriba. Porque David dijo, el Señor Dios de Israel ha dado reposo a su pueblo Israel, y el habitar en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no llevarán más el tabernáculo, y todos sus vasos para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, fue la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo la mano de los hijos de Aarón, para ministrar en la casa del Señor, en los atrios y en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. 29 asimismo para los panes de la proposición, y para la flor de la harina para el sacrificio, y para las hojuelas sin levadura, y para la fruta de sartén, y para lo tostado, y para toda medida y cuenta, y para que asistiesen cada mañana todos los días para dar gracias y alabar al Señor, y asimismo a la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor los sábados, nuevas lunas, y fiestas solemnes, por la cuenta y forma que tenían, continuamente delante del Señor, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de la congregación, y la guarda del santuario, y las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos, en el ministerio de la casa del Señor. Capítulo 24. También los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar tuvieron el sacerdocio, y David los repartió, siendo Sadoc de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar, por sus turnos en su ministerio. Y los hijos de Eleazar fueron hallados, cuanto a sus principales varones, muchos más que los hijos de Itamar, y repartiéronlos así. De los hijos de Eleazar había 16 cabezas de familias paternas, y de los hijos de Itamar por las familias de sus padres, 8. Repartiéronlos pues por suerte los unos con los otros,
porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario, y príncipes de la casa de Dios. Y Semeías escriba, hijo de Natanael, de los levitas, escribiólos delante del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y de Ahimelech hijo de Abiatar, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y levitas, y adscribían una familia a Eleazar, y a Itamar otra. Y la primera suerte salió por Joyarib, la segunda por Jedaía, la tercera por Harim, la cuarta por Seorim, la quinta por Malquías, la sexta por Miamim, la séptima por Cos, la octava por Abías, la novena por Jesúa, la décima por Secanías, la undécima por Eliasib, la duodécima por Jasim, la décima tercia por Upa, la décima cuarta por Isebeab, la décima quinta por Bilga, la décima sexta por Imer, la décima séptima por Esir, la décima octava por Apses, la décima nona por Petaías, la vigésima por Esesiel, la vigésima prima por Jaquín, la vigésima segunda por Amul, la vigésima tercia por Delaía, la vigésima cuarta por Maasía. Estos fueron contados en su ministerio, para que entrasen en la casa del Señor, conforme a su ordenanza, bajo el mando de Aarón su padre, de la manera que le había mandado el Señor el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jedías. En cuanto a Reabía, de los hijos de Reabía, el primero era Isías. De los Isareos, Selemot, e hijo de Selemot, Jaat. Y de los hijos de Hebrón, Jeria el primero, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Micaía, e hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isía, e hijo de Isía, Zacarías. Los hijos de Merari, Maali y Musi, hijo de Jaasia, Beno. Los hijos de Merari por Jaasia, Beno, Isuam, Isacur e Ibri. Y de Maali, Eleazar, el cual no tuvo hijos. En cuanto a Cis, el hijo de Cis, era Jerameel. Los hijos de Musi, Maeli, y Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a las casas de sus familias. Estos también echaron suertes, como sus hermanos los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc y de Ahimelech, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y levitas. El principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Capítulo 25. Asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, y de Emán, y de Jedutún, los cuales profetizasen con arpas, salterios, y címbalos, y el número de ellos fue, de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo. De los hijos de Asaf, Zacur, y José, y Netanías, y Azareela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba a la orden del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Iseri, y Jesaías, Asabías, y Matitías, 6, bajo la mano de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para dar gracias y alabar al Señor. De Emán, los hijos de Emán, Buquía, Matanías, Uziel, Sebuel, Jerimot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otid, y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en palabras de Dios, para ensalzar el cuerno. Y dio Dios a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa del Señor, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios, por disposición del rey acerca de Asaf, de Jedutún, y de Emán. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en música del Señor, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para los turnos del servicio, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y la primera suerte salió por Asaf, a José, la segunda a Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera a Zacur, con sus hijos y sus hermanos, 12. La cuarta a Isri, con sus hijos y sus hermanos, 12. La quinta a Netanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La sexta a Buquía, con sus hijos y sus hermanos, 12. La séptima a Jezarela, con sus hijos y sus hermanos, 12. La octava a Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La novena a Matanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décima a Simi, con sus hijos y sus hermanos, 12.
La 11ª a Azareel, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 12ª a Asabías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 13ª a Subael, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 14ª a Matitías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 15ª a Jerimot, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 16ª a Ananías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 17ª a Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 18ª a Anani, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 19ª a Maloti, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 20ª a Eliata, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 21ª a Otir, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 22ª a Gidalti, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 23ª a Maasiot, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 24ª a Romantieser, con sus hijos y sus hermanos, 12. Capítulo 26. Cuanto a los repartimientos de los porteros, de los coraitas, Meselemia hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemia, Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadnael el cuarto, Elam el quinto, Joanam el sexto, Elienai el séptimo. Los hijos de Obededom, Semeías el primogénito, Josabad el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obededom. También de Semeías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones muy valerosos. Los hijos de Semeías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliu, y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obededom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el ministerio, 62, de Obededom. Y los hijos de Meselemia y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri el principal, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso para que fuese cabeza. El segundo Hilquías, el tercero Tebelías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa del Señor. Y echaron suertes, el pequeño con el grande, por las casas de sus padres, para cada puerta. Y cayó la suerte al oriente a Selemía. Y a Zacarías su hijo, consejero entendido, metieron en las suertes, y salió la suerte suya al norte, y por Obededom, al sur, y por sus hijos, la casa de la consulta, por Supim y Osa al occidente, con la puerta de Salequet al camino de la subida, guardia contra guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de la consulta, de 2 en 2. En la cámara de los vasos al occidente, 4 al camino, y 2 en la cámara. Estos son los repartimientos de los porteros, hijos de los coraitas, y de los hijos de Merari, y de los levitas. Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Ladán, hijos de Gersón, de Ladán, los príncipes de las familias de Ladán fueron Gersón y Jehieli. Los hijos de Jehieli, Setán y Joel su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa del Señor. Acerca de los amramitas, de los isaritas, de los hebronitas y de los uzielitas. Sebuel hijo de Gersón, hijo de Moisés, era principal sobre los tesoros. En orden a su hermano Eliezer, hijo de este era Reabía, hijo de este Isaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían cargo de todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los príncipes de las familias, y los capitanes de millares y de cientos, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los despojos, para reparar la casa del Señor. Asimismo todas las cosas que había consagrado Samuel vidente, y Saúl hijo de Cis, y Abner hijo de Ner, y Joab hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba bajo la mano de Selomit y de sus hermanos. De los isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en las obras de fuera. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel de la otra parte del Jordán,
al occidente, en toda la obra del Señor y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el principal entre los hebronitas según las generaciones de sus padres. En el año 40 del reinado de David estos fueron buscados, y halláronse entre ellos hombres fuertes y valientes en Jazer de Galaad, y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, cabezas de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, gaditas, y sobre la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios, y los negocios del rey. Capítulo 27. Y los hijos de Israel según su número, a saber, príncipes de familias, tribunos, centuriones y oficiales de los que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes en todos los meses del año, eran en cada división 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobam hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares fue el jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodaya Oitá, y Miklot era mayor general en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaías, hijo de Joiada sumo sacerdote, y en su división había 24,000. Este Benaías era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabat su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael hermano de Joab, y después de él Zebadías su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut Isrita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira hijo de Iques, de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era el Espelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecayo Satita, de Sarai, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer Anatotita, de los benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Marai Netofatita, de Sarai, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaías Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer hijo de Sicri, de los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, de los levitas, Asabías hijo de Camuel, de los aaronitas, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri hijo de Micael, de los de Zabulón, Ismaías hijo de Abdías, de los de Neftalí, Jerimot hijo de Asriel, de los hijos de Efraín, Oseas hijo de Asasía, de la media tribu de Manasés, Joel hijo de Pedaía, de la otra media tribu de Manasés en Galaad, Ito hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaasiel hijo de Abner, y de Dan, Azarael hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel, y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto el Señor había dicho que él había de multiplicar a Israel como las estrellas de los cielos. Joab hijo de Sarbia había comenzado a contar, mas no acabó, pues por esto vino la ira sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Y Asmavet hijo de Adiel tenía cargo de los tesoros del rey, y de los tesoros de los campos, y de las ciudades, y de las aldeas y castillos, Jonatán hijo de Usías, y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri hijo de Kelub, y de las viñas Simi Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdías Ifnita, y de los olivares y sicómoros que había en las campiñas, Baalán Angederita, y de los almacenes del aceite, Joas. De las vacas que pastaban en Sarón, Sitrai Saronita, y de las vacas que estaban en los valles, Safat hijo de Adlai, y de los camellos, Obil Ismaelita, y de las asnas, Gedías Meronotita, y de las ovejas, Jasís Agareno. Todos estos eran superintendentes de la sustancia del rey David, y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba, y Jehiel hijo de Acmoni estaba con los hijos del rey, y también Aitofel era consejero del rey, y Usa y Arquita amigo del rey. Después de Aitofel era Joiada hijo de Benaías, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey. Capítulo 28.
Y juntó David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los príncipes de las tribus, y los jefes de las divisiones que servían al rey, los tribunos y centuriones, con los superintendentes de toda la sustancia y posesión del rey, y sus hijos, con los oficiales, los poderosos, y todos los hombres valientes. Y levantándose el rey David, puesto en pie dijo, Oidme, hermanos míos, y pueblo mío. Yo tenía en propósito edificar una casa, para que en ella reposara el arca del pacto del Señor, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya aprestado todo para edificar. Pero Dios me dijo, Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre agradóse de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste me he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis juicios, como este día. Ahora pues, delante de los ojos de todo Israel, congregación del Señor, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos, y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate, y hazla. Entonces David dio a Salomón su hijo el modelo del pórtico, y de sus casas, y de sus tesorerías, y de sus salas, y de sus recámaras, y del lugar del propiciatorio. Asimismo el modelo de todas las cosas que tenía por el Espíritu, para los atrios de la casa del Señor, y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios, y para los tesoros de las cosas santificadas, también para los órdenes de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del ministerio de la casa del Señor, y para todos los vasos del ministerio de la casa del Señor. Y dio oro por peso para lo de oro, para todos los vasos de cada servicio, y plata por peso para todos los vasos, para todos los vasos de cada servicio. Oro por peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas, por peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata por peso para el candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro por peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios y para las palanganas, y para los incensarios, y para los tazones de oro, para cada tazón por peso, y para los tazones de plata, por peso para cada tazón. Además, oro puro por peso para el altar del perfume, y oro para el modelo del carro de los querubines, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto del Señor. Todas estas cosas, dijo David, se me han representado por la mano del Señor que me hizo entender todas las obras del modelo. Dijo más David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y ponlo por obra, no temas, ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, será contigo, Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. He aquí los órdenes de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, serán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para cualquiera especie de industria, y los príncipes, y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la congregación, a solo Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para el Señor Dios. Ahora yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios,
oro para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y latón para las de latón, y hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónix, y piedras preciosas, y piedras negras, y piedras de diversos colores, y toda suerte de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. A más de esto, por cuanto tengo mi gusto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he aprestado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, a saber, 3000 talentos de oro de Ofir, y 7000 talentos de plata afinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los oficiales. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Entonces los príncipes de las familias, y los príncipes de las tribus de Israel, tribunos y centuriones, con los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron de su voluntad, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5000 talentos de oro y 10000 sueldos, y 10000 talentos de plata, y 18000 talentos de latón, y 5000 talentos de hierro. Y todo el que se halló con piedras preciosas, diólas para el tesoro de la casa del Señor, en mano de Jehiel Gersonita. Y holgóse el pueblo de haber contribuido de su voluntad, porque con entero corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Asimismo holgóse mucho el rey David, y bendijo al Señor delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel nuestro Padre, de uno a otro siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia, y el poder, y la gloria, la victoria, y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, y alabamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes, porque todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos? Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días cual sombra sobre la tierra, y no dan espera. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. Oh Señor Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho el apresto. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Señor Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante del Señor y del Rey, y sacrificaron víctimas al Señor, y ofrecieron al Señor holocaustos el día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios por todo Israel. Y comieron y bebieron delante del Señor aquel día con gran gozo, y dieron la segunda vez la investidura del reino a Salomón hijo de David, y ungiéronlo al Señor por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y sentóse Salomón por rey en el trono del Señor en lugar de David su padre, y fue prosperado, y obedecióle todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y el Señor engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, y dióle gloria del reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así reinó David hijo de Isaí sobre todo Israel, y el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 reinó en Jerusalén, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David,
primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad Vidente, con todo lo relativo a su reinado, y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él, y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras.